Imagina un imperio tan poderoso que controló casi todo el mundo conocido, durante más de 1000 años. Un imperio donde nacieron emperadores locos, ejércitos invencibles, traiciones, conspiraciones y una caída tan dramática que aún hoy seguimos hablando de ella. Pero aquí va la pregunta. ¿Cómo pasó Roma de ser una pequeña aldea a dominar medio mundo y luego desaparecer? Hoy te voy a contar toda la historia del Imperio Romano en solo 20 minutos. Sin relleno, sin pausas, solo lo esencial. Este no es solo un resumen de fechas. Es la historia de ambición, poder, traición y caída de una de las civilizaciones más influyentes de todos los tiempos. Vamos a empezar desde el principio. Roma, según la leyenda, fue fundada en el año 753 a.C. por Burrus después de matar a su propio hermano. Sí, la historia de Roma empieza con un asesinato. Pero más allá del mito, lo importante es esto. Roma comenzó como una pequeña ciudad en Italia, rodeada de enemigos. Durante siglos fue gobernada por reyes, hasta que los romanos dijeron, no más monarquía. Y en el 509 a.C. expulsaron a su último rey y crearon algo revolucionario, la República Romana. Aquí empieza el verdadero ascenso. Roma ya no era gobernada por un rey, sino por instituciones, el Senado, los cónsules y una compleja estructura política. Pero lo más importante, Roma se volvió extremadamente agresiva en expansión. Primero conquistaron toda Italia, luego se enfrentaron a su gran rival, Cartago. Las famosas guerras púnicas. Aquí aparece Aníbal, el general que cruzó los Alpes con elefantes para atacar Roma. Y aún así, Roma sobrevivió. No solo sobrevivió, ganó. Después de destruir Cartago, Roma se volvió imparable. Conquistó Grecia, Egipto, Hispania y gran parte del Mediterráneo. Pero había un problema. Roma era demasiado poderosa y demasiado rica, y eso provocó corrupción, luchas internas y guerras civiles. Aquí es donde la historia se vuelve caótica. Generales poderosos empezaron a luchar entre ellos por el control. Uno de ellos fue Julio César. César era brillante, carismático y extremadamente ambicioso. Cuando cruzó el río Rubicón con su ejército, rompió todas las reglas de la República. Era una declaración de guerra. ¡Ganó! Se convirtió en dictador, pero no por mucho tiempo. En el año 44 a.C., fue asesinado por un grupo de senadores. Pensaban que así salvarían la República. Se equivocaron. Lo único que lograron fue desatar más caos. Después de la muerte de César, el poder quedó en manos de su heredero, Octavio. Tras derrotar a sus rivales, especialmente a Marco Antonio y Cleopatra, Octavio se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Y en el año 27 a.C. hizo algo clave. No se proclamó rey. Fue más inteligente. Se presentó como el primer ciudadano, pero en realidad tenía todo el poder. Así nació el Imperio Romano, y Octavio pasó a la historia como Augusto, el primer emperador. Bajo Augusto y sus sucesores, Roma alcanzó su máximo esplendor. Este periodo se conoce como la Pax Romana, 200 años de relativa paz y estabilidad. Roma tenía carreteras que conectaban todo el imperio, ejércitos profesionales, acueductos impresionantes, ciudades organizadas, un sistema legal avanzado. Era, básicamente, la superpotencia del mundo antiguo. Pero no todo era perfecto. También hubo emperadores, bastante cuestionables, como Calígula, que se cree que nombró cónsul a su caballo, o Nerón, acusado de tocar música mientras Roma ardía. Aún así, el imperio seguía funcionando, hasta que empezaron los problemas. A partir del siglo III d.C., todo empieza a desmoronarse. Problemas internos, crisis económica, inflación, corrupción, inestabilidad política. Problemas externos, invasiones de pueblos bárbaros, presión constante en las fronteras. Roma ya no era invencible. Los emperadores cambiaban constantemente. Algunos duraban meses. Era el caos. Entonces, llega una solución temporal. El emperador tomó una decisión radical: dividir el imperio en dos partes
Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. La idea era hacerlo más manejable, y durante un tiempo funcionó, pero también marcó el principio del fin para Occidente. En el año 476 d.C., ocurrió algo simbólico. El último emperador romano de Occidente fue depuesto por un líder bárbaro. Ese momento se considera la caída del Imperio Romano. Después de más de 1000 años, Roma había caído. Pero no todo desapareció. El Imperio Romano de Oriente continuó durante casi 1000 años más, y el legado de Roma sigue vivo hoy, en nuestras leyes, en nuestras ciudades, en nuestro idioma, en nuestra cultura. Roma no murió realmente, se transformó, desde una pequeña aldea hasta dominar el mundo y caer lentamente desde dentro. Roma no solo fue un imperio, fue una advertencia, porque la pregunta no es ¿cómo cayó Roma? La pregunta es ¿podría volver a pasar? Si te ha gustado este resumen, suscríbete para más historias épicas contadas de forma clara y directa. Y dime en los comentarios, ¿crees que algún imperio actual podría terminar como Roma? Nos vemos en el próximo video.